La Norteamérica del Jurásico tardío era un lugar infernal. En particular, el oeste de los Estados Unidos era increíblemente brutal. Las severas estaciones secas asolaban las tierras, y solo los dinosaurios más poderosos podían llamarles hogar. Entre ellos había una serie de titánicos saurópodos y enormes terópodos, incluyendo los infames Allosaurus, Torvosaurus y Saurophaganax. Realmente una tierra de gigantes. Pero no era solo el tamaño lo que permitía a los dinosaurios triunfar, porque como dice el refrán, no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Y no hay palabras más ciertas que se puedan decir sobre el sabueso infernal de estas tierras baldías: Ceratosaurus. Tal como muchos de los dinosaurios del Jurásico tardío, Ceratosaurus fue descubierto en la Formación Morrison, una secuencia de rocas jurásicas que abarca 13 estados de los Estados Unidos. Se excavó específicamente en el sitio Garden Park en 1883. Su descubrimiento causó gran conmoción, debido a que el espécimen destacaba por estar casi entero. Con tal espécimen, solo un año después, el famoso paleontólogo Othniel Marsh describió y dio a este nuevo terópodo el nombre de Ceratosaurus, que significa lagarto con cuerno, por su icónico cuerno nasal. Como los restos estaban tan completos, era el terópodo más conocido descubierto en los Estados Unidos en aquella época. Pero esto no impidió que Marsh creara una reconstrucción inexacta, que daba a Ceratosaurus unas proporciones y una postura erróneas. No obstante, gracias al desarrollo de nuestro conocimiento sobre los dinosaurios a lo largo de los siglos y al desentierro de nuevos especímenes, los paleontólogos tienen ahora una idea mucho más clara del aspecto de este feroz animal, así como de su comportamiento. Ahora se sabe que Ceratosaurus era un terópodo de tamaño medio, aunque las estimaciones de tamaño varían según la especie. Se dice que la especie tipo, Ceratosaurus nasicornis, medía 5 metros y medio de largo, y algunos individuos de esta especie posiblemente llegaron a medir 6 metros. Otra especie, Ceratosaurus dentisulcatus, era aún más grande, con un espécimen en particular que alcanzaba los 7 metros de largo. Se cree que este enorme individuo pesaba unos 980 kilogramos, por lo que era tan corpulento como algunos de los bisontes americanos más grandes. Sin embargo, algunos paleontólogos no creen que este Ceratosaurus, o ningún otro, pertenecía a una especie distinta, sino que eran Ceratosaurus nasicornis en una etapa más adelantada de crecimiento, y hasta la fecha sigue habiendo debate al respecto. En cualquier caso, estos tamaños significan que Ceratosaurus en definitiva no era pequeño, pero sí más pequeño que los otros terópodos con los que compartía su entorno. Para compensar, Ceratosaurus desarrolló un cráneo proporcionalmente gigante, que actuaba como su principal arma mortal. La parte delantera era robusta y ancha, para poder infligir fuertes mordeduras, mientras que la parte trasera era más ligera, lo que permitía a Ceratosaurus abrir fácilmente la boca. Esta mezcla de potencia y flexibilidad resultaba útil para la caza, permitiéndole una dieta versátil, pero lo que realmente hacía peligroso a Ceratosaurus era la profundidad de sus mandíbulas. Cada mandíbula era lo bastante profunda para sostener unos 26 enormes dientes en forma de cuchilla. Estos dientes también tenían estrías muy finas y eran inusualmente anchos. Esto significa que Ceratosaurus mataba destrozando a los animales, arrancándoles trozos de carne con cada mordisco, provocando una grave pérdida de sangre. Su mordedura mortal no era lo único singular del cráneo de Ceratosaurus, ya que también es donde se encontraban sus icónicos cuernos. Ceratosaurus tenía 2 pequeños cuernos frente a cada ojo, algo que también se aprecia en Allosaurus, pero lo que realmente llamó la atención de los paleontólogos fue el prominente cuerno independiente que se encontraba detrás de sus fosas nasales. Este cuerno era mucho más alto, con un núcleo que medía 13 centímetros. En vida, este cuerno habría estado cubierto por una vaina queratinosa, lo que significa que su tamaño real es incierto. El cuerno también era más ancho en la base y mucho más estrecho en la parte superior. Tras el descubrimiento del cuerno, los paleontólogos pensaron que era el arma más poderosa de Ceratosaurus, tanto para la caza como para la defensa, aunque en los últimos tiempos están menos seguros de que se utilizara para el combate y están más convencidos de que se utilizaba principalmente para la exhibición social, aunque tal vez desempeñaba algún papel en el combate intraespecífico durante las épocas de apareamiento. Además del cuerno y del cráneo relativamente grande, Ceratosaurus era un terópodo típico en cuanto a su estructura corporal.
Sus brazos eran relativamente más pequeños que los de otros carnívoros semejantes a él, pero algunos estudios han demostrado que posiblemente todavía tenían un agarre poderoso, que podría haber usado para atrapar presas. Pero lo que realmente desempeñaba el papel más importante en la captura de presas eran sus poderosas patas, adaptadas para correr rápidamente. Se cree que Ceratosaurus primero acechaba a su presa, antes de acortar rápidamente la distancia y despacharla con ataques mortíferos de sus mandíbulas. Sin embargo, ¿cuál era esta presa? Es algo que ha sido muy debatido durante años y años. Durante mucho tiempo se creyó que Ceratosaurus simplemente se alimentaba de otros dinosaurios, como saurópodos y stegosaurus juveniles. Pero tras el cambio de siglo, se descubrieron ciertos hallazgos que indicaban que Ceratosaurus podría haber sido un carnívoro semiacuático, especializado en la caza de peces, cocodrilos primitivos y tortugas. Esta conjetura surgió al observar que los restos de Ceratosaurus se encontraban con mayor frecuencia en y alrededor de fuentes de agua, como llanuras aluviales, márgenes de lagos y pantanos, mientras que otros carnívoros, como Allosaurus, se distribuían por igual entre hábitats acuáticos y terrestres, lo que llevó a proponer que tenía una dieta semiacuática. También, los paleontólogos señalaron que su cola flexible era similar a la de un cocodrilo, llevando a otra conjetura de que Ceratosaurus, además de ser semiacuático, era un excelente nadador y cambiaba estacionalmente entre dietas terrestres y acuáticas, dependiendo de la disponibilidad. Eso sí, esta afirmación de que era semiacuático fue más polarizante, y la mayoría no está de acuerdo, con una idea creciente que Ceratosaurus, aunque más adaptado para la caza de presas acuáticas que sus compañeros terópodos, en su mayor parte era todavía un dinosaurio terrestre, que era experto en la carroña y la caza de otros dinosaurios. A pesar de este debate sobre el estilo de vida de Ceratosaurus, en lo que sí están de acuerdo muchos es en que los terópodos con los que convivió tuvieron un gran papel en sus comportamientos alimentarios, ya que para compensar el elevado número de carnívoros de su entorno, Ceratosaurus redujo la competencia directa al ocupar un nicho ecológico distinto al de sus rivales. Un estudio de 1998 demostró esto, señalando las interacciones observadas entre Ceratosaurus y Allosaurus. En el artículo, los investigadores identificaron dos tipos diferentes de Allosaurus, que tenían hocicos de distinto tamaño. El estudio destacaba que los restos de Ceratosaurus eran comunes en zonas donde había Allosaurus de hocico corto, mientras que eran extremadamente escasos en lugares donde había restos de Allosaurus de hocico largo. Para los autores del artículo, esto era una clara evidencia de que los terópodos trataban de evitar la competencia, como Ceratosaurus era similar a los Allosaurus de hocico largo, lo que significa que probablemente tenían dietas más similares y por lo tanto una mayor competencia, lo que resulta en la expulsión de Ceratosaurus de los hábitats donde vivía este tipo de Allosaurus. Por otra parte, los Allosaurus de hocico corto tenían un cráneo lo suficientemente diferente como para no competir tanto con Ceratosaurus, lo que explica su alto nivel de coexistencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por evitar los conflictos, la pesadilla infernal del periodo Jurásico aún provocaba enfrentamientos directos de vez en cuando. Las estaciones secas severas y las sequías prolongadas convirtieron el mundo de Ceratosaurus en un lugar muy estresante, donde los recursos menguaban, dando lugar a un canibalismo enloquecido, a la búsqueda de carroña y a la competencia. Tal vez el mejor ejemplo de ello proceda de la cantera My God Moore de Colorado. Las excavaciones realizadas allí revelaron que el 30% de todos los dinosaurios de la zona tenían al menos una marca de mordedura de terópodo. Es una cifra muy asombrosa si se tiene en cuenta que la típica excavación tenía un índice de mordeduras inferior al 4%. Aún más desconcertante era que, aparte de los saurópodos, los terópodos eran los que sufrieron más mordeduras, y las investigaciones mostraban que los principales culpables de estas carnicerías eran Allosaurus y Ceratosaurus. Esto retrata un ecosistema extremadamente estresado, en que Ceratosaurus y otros se veían obligados a depredar y carroñar todo lo que podían, lo que provocó numerosos enfrentamientos directos. Algunas pruebas adicionales también mostraron que Ceratosaurus posiblemente entró en conflicto con otros grandes terópodos, como Torvosaurus y Saurophaganax. Era en épocas como esta, cuando la ferocidad de Ceratosaurus se mostraba en todo su esplendor, y solo los más duros podían soportar estos tiempos oscuros. No obstante, el hogar de Ceratosaurus no siempre fue tan brutal.
También había estaciones húmedas durante las cuales los ríos, las llanuras aluviales, los lagos y otros entornos se llenaban de vida. Y fue en parte gracias a estos días dorados que la formación Morrison es conocida como la fuente más fértil de huesos de dinosaurio en América del Norte. Muchos tipos de dinosaurios la llamaron hogar, pero los saurópodos en particular abundaban entonces. Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus y Diplodocus recorrían estas tierras. Otros herbívoros residentes eran Camptosaurus, Driosaurus, Osnielia, Gargoyleosaurus y el famosísimo Stegosaurus. Era el auténtico parque jurásico, pero los dinosaurios no eran los únicos animales, ya que también había peces de aletas radiadas, tortugas, lagartos, esfenodontes, ranas, salamandras, crocodilomorfos terrestres y acuáticos como Amphicotilus y varias especies de pterosaurio como Mesadactylus. Incluso la flora del entorno de Ceratosaurus era diversa y rica, compuesta por hongos, musgos, colas de caballo, cícadas, ginkgos y una gran variedad de coníferas. Ceratosaurus caminó junto a toda esta vida diferente hace entre 153 y 148 millones de años. Fue un reinado impresionante, pero incluso con sus agallas y armas, Ceratosaurus no pudo recorrer las tierras para siempre. Junto con todos los dinosaurios de la formación Morrison, desapareció. Nadie está seguro de qué acabó con Ceratosaurus, pero teniendo en cuenta que su entorno era propenso a los tiempos de estrés, se cree que un periodo prolongado particular de las duras condiciones puede haber atribuido a la desaparición del sabueso infernal del Jurásico.